Bueno, continuando con nuestro club de lectura, estamos con la fantasía gótica, El cuerpo del delito, antología de relatos policíacos clásicos. Estamos en el relato que es El misterio de la residencia 31, New Inn, de Austin Freeman. Y vamos a iniciar el capítulo número 2. Thorndike idea un esquema. Cuando entré en el temple por la puerta de la calle Tudor, el aspecto del lugar golpeó mis sentidos con un aire de agradable familiaridad. Había pasado aquí muchas horas deliciosas cuando trabajaba con Thorndike en el notable caso Hornby, que los periódicos habían llamado el caso de la marca roja del pulgar. Y aquí había conocido el romance de mi vida, cuya historia se encuentra en otra parte. Así pues, el lugar es de mi querencia por los recuerdos agradables de un pasado feliz, y sus asociaciones sugerían esperanzas de felicidad por venir y en un futuro no muy lejano. Mi enérgico golpear en la pequeña aldaba de bronce atrajo a la puerta nada menos que a una persona como el mismo Thorndike, y el calor de su saludo me hizo sentir a la vez orgulloso y avergonzado, porque no solo había estado ausente, yo había sido un corresponsal muy pobre. El pródigo ha regresado, Polton, exclamó, mirando hacia el interior de la habitación. Aquí está el doctor Jervis. Lo seguí al interior de la habitación y encontré a Polton, su sirviente de confianza, ayudante de laboratorio, artífice y familiar en general, colocando la bandeja del té en una mesita. El hombrecito me estrechó cordialmente la mano y su rostro se arrugó en el tipo de sonrisa que uno esperaría ver en una nuez benévola. Hemos hablado muchas veces de usted, señor, dijo. El doctor se preguntaba ayer cuándo regresaría con nosotros. Como no estaba volviendo con ellos en el sentido previsto, me sentí un poco culpable, pero reservé mis confidencias para Thorndike y respondí con corteses generalidades. Entonces Polton fue a buscar la tetera al laboratorio, encendió el fuego y se fue, y Thorndike y yo nos acomodamos como antaño en nuestros respectivos sillones. ¿Y de dónde surge usted de esta manera inesperada?, preguntó mi colega. Parece como si hubiera estado haciendo visitas profesionales. Sí, la base de operaciones está en Lower Kennington Lane. Ah, entonces está de vuelta una vez más en el viejo camino. Sí, respondí riendo. El camino viejo, el camino largo, el camino que siempre es nuevo y no conduce a ninguna parte, añadió Thorndike con gravedad. Me reí de nuevo, no muy sinceramente, porque había un incómodo elemento de verdad en el comentario de mi amigo, del que mi propia experiencia daba un testimonio demasiado completo. El médico cuya falta de medios lo obliga a subsistir, haciéndose cargo temporalmente de las prácticas de otros hombres, es probable que descubra que los años que pasan,
le traen poco más que canas y una gran cantidad de experiencias desagradables. Tendrá que dejarlo, Jervis. Lo hará, de hecho, prosiguió Tordique, después de una pausa. Este empleo eventual es absurdo para un hombre de su clase y logros profesionales. Además, ¿no está usted comprometido para casarse con una muchacha encantadora? Sí, lo sé. He sido un tonto, pero realmente enmendaré mis maneras. Si es necesario, guardaré mi orgullo y dejaré que Juliet avance el dinero para comprar una práctica. Esa, dijo Tordique, es una resolución muy apropiada. El orgullo y la reserva entre las personas que van a ser marido y mujer es un absurdo. Pero, ¿por qué comprar una práctica? ¿Ha olvidado mi propuesta? Si lo hubiera hecho, sería un bruto desagradecido. Muy bien, lo repito ahora. Venga aquí como mi juniors. Lea para el colegio de abogados y trabaje conmigo. Con sus habilidades tendrá la oportunidad de algo así como una carrera. Le quiero, Jervis, añadió con seriedad. Debo tener un junior con mi creciente práctica, y usted es el junior que quiero. Somos viejos y probados amigos. Hemos trabajado juntos, nos agradamos y confiamos el uno en el otro, y usted es el mejor hombre para el trabajo que yo quiero. Lo sé. Venga, no voy a aceptar una negativa. Esto es un ultimátum. ¿Y cuál es la alternativa?, pregunté, con una sonrisa ante su entusiasmo. No hay ninguna. Seguro va a decir que sí. Creo que sí, respondí no sin emoción, y estoy más contento con su oferta y más agradecido de lo que puedo decirle. Pero debemos dejar los arreglos finales para nuestra próxima reunión. En una semana más o menos, espero, porque tengo que estar de regreso en una hora y quiero consultarle sobre un asunto de cierta importancia. Muy bien, dijo Thorndyke. Dejaremos el acuerdo formal para su consideración en nuestra próxima reunión. ¿Sobre qué quiere mi opinión? El hecho es, dije, que estoy en un dilema bastante incómodo y quiero que me diga lo que cree que debo hacer. Thorndyke hizo una pausa en el acto de volver a llenar mi taza y me miró con inconfundible ansiedad. Nada de naturaleza desagradable, espero, dijo. No, nada de eso, respondí con una sonrisa mientras interpretaba el eufemismo, porque algo desagradable en el caso de un médico joven y razonablemente presentable. No, nada de eso, respondí, con una sonrisa mientras interpretaba el eufemismo, porque algo desagradable en el caso de un médico joven y razonablemente presentable es normalmente el equivalente de un problema con la hembra de su especie. No es nada que me concierna personalmente en absoluto. Continué. Es una cuestión de responsabilidad profesional, pero será mejor que le cuente el asunto en una relación completa, ya que sé que le gusta tener sus datos en un orden regular y consecutivo. Acto seguido procedí a relatar la historia de mi visita al misterioso señor Graves, sin omitir ninguna circunstancia o detalle que pudiera recordar.
Tordique escuchó desde el principio mi historia con la máxima atención. Su rostro era el más impasible que jamás había visto, ordinariamente tan inescrutable como una máscara de bronce, pero para mí, que lo conocía íntimamente, hubo algo, un cambio de color, tal vez, o un brillo adicional en los ojos que me indicó cuando despertó por completo su curiosa pasión por la investigación. Y ahora, mientras le contaba sobre ese extraño viaje y la extraña y secreta casa a la que me habían llevado, pude ver que representaba un problema en su corazón. Durante toda mi narración permaneció inmóvil, como una estatua, evidentemente memorizando toda la historia, detalle por detalle, y aun cuando terminé, permaneció un tiempo apreciable sin mover ni hablar. Por fin me miró. Este es un asunto muy extraordinario, Jervis, dijo. Mucho. Estuve de acuerdo. Y la pregunta que me agita es, ¿qué debo hacer? Sí, dijo meditativamente. Esa es la pregunta, y es una pregunta extraordinariamente difícil. Realmente involucra la resolución de la pregunta antecedente. ¿Qué es lo que está pasando en esa casa? ¿Qué cree que está pasando en esa casa?, pregunté. Debemos ir despacio, Jervis, respondió. Debemos separar cuidadosamente los tejidos legales de los médicos y evitar confundir lo que sabemos con lo que sospechamos. Ahora, con referencia a los aspectos médicos del caso, la primera cuestión que nos enfrenta es la de la enfermedad del sueño, o letargo negro, como a veces se le llama. Y aquí estamos en una dificultad. No tenemos suficiente conocimiento. Ninguno de nosotros, supongo, ha visto nunca un caso, y las descripciones existentes son inadecuadas. Por lo que sé de la enfermedad, sus síntomas concuerdan con los de su caso con respecto al mal humor alegado y los periodos gradualmente crecientes de letargo alternan con periodos de aparente recuperación. Por otra parte, se dice que la enfermedad está confinada a los negros, pero eso probablemente solo significa que hasta ahora solo los negros han estado expuestos a las condiciones que la producen. Un hecho más importante es que, hasta donde yo sé, la contracción extrema de las pupilas no es un síntoma de la enfermedad del sueño. En resumen, las probabilidades están en contra de la enfermedad del sueño, pero con nuestro conocimiento insuficiente no podemos excluirlo definitivamente. ¿Cree que realmente pueda ser la enfermedad del sueño? No. Personalmente no considero esa teoría por un momento, pero estoy considerando la evidencia conjuntamente a nuestras opiniones sobre el tema. Tenemos que aceptarla como una hipótesis concebible de que puede ser la enfermedad del sueño porque no podemos probar positivamente que sea así. No lo es. Eso es todo. Pero cuando llegamos a la hipótesis del envenenamiento, por morfina, el caso es diferente. Los síntomas concuerdan con los del envenenamiento por morfina en todos los aspectos. No hay excepción o desacuerdo alguno. El sentido común del asunto es, por lo tanto, adoptar el envenenamiento por morfina como nuestro diagnóstico de trabajo, que es lo que parece haber hecho. Sí, para fines de tratamiento.
Exactamente. Para propósitos médicos, usted adoptó la opinión más probable y descartó la menos probable. Eso era lo más razonable, pero para propósitos legales debe considerar ambas posibilidades, ya que la hipótesis del envenenamiento implica serios problemas legales, mientras que la hipótesis del envenenamiento enfermedad no implica ningún problema legal. Eso no suena muy útil, comenté. Indica la necesidad de precaución, replicó. Sí, lo veo, pero ¿cuál es su propia opinión sobre el caso? Bueno, dijo, consideremos los hechos en orden. Aquí hay un hombre que, suponemos, está bajo la influencia de una dosis venenosa de morfina. La pregunta es si él mismo tomó esa dosis o se la administraron. Si él mismo la tomó, ¿con qué objeto lo hizo? La historia que le contaron a usted parece excluir completamente la idea del suicidio, pero la condición del paciente parece excluir igualmente la idea de morfinomanía. Su consumidor de opio no se reduce a sí mismo a un estado de coma. Por lo general, se mantiene bien dentro de los límites de la tolerancia que se ha establecido. La conclusión que surge es, creo, que la droga fue administrada por otra persona, y la persona más probable parece ser el señor Weiss. ¿No es la morfina un veneno muy inusual, muy inconveniente y sumamente inconveniente, excepto en una sola dosis fatal, debido a la rapidez con la que se establece la tolerancia a la droga? Pero no debemos olvidar que el envenenamiento lento con morfina podría ser eminentemente adecuado en ciertos casos. La manera en que se administra debilita la voluntad, confunde el juicio y debilita el cuerpo, y podría ser de gran utilidad para un envenenador que tuviera por objeto hacer ejecutar algún instrumento o documento como un testamento, escritura o encargo, pudiendo producirse después la muerte por otros medios. ¿Ve usted la importancia de esto? ¿Se refiere a un certificado de defunción? Sí. Supongamos que el señor Weiss le haya dado una gran dosis de morfina. Luego envía por usted y lanza una sugerencia de enfermedad del sueño. Si acepta la sugerencia, está bastante seguro. Puede repetir el proceso hasta que mate a su víctima y luego obtener un certificado de usted que cubra el asesinato. Fue un esquema bastante ingenioso que, por cierto, es característico de los delitos complejos. Su sutil criminal a menudo planea su crimen como un genio, pero generalmente lo ejecuta como un necio, como parece haber hecho este hombre, si no le estamos haciendo una injusticia. ¿Cómo ha actuado como un tonto? En varios aspectos. En primer lugar, debería haber elegido a su médico, un hombre bueno, enérgico y seguro de sí mismo que conoce su propia mente. Es el tipo de persona que le habría venido bien. Un hombre que habría saltado a un diagnóstico y se habría pegado a él, o un debilucho ignorante de las tendencias alcohólicas. Fue terriblemente mala suerte correr contra un médico científico cauteloso como mi erudito amigo. Entonces, por supuesto, todo este secreto era pura tontería, exactamente calculado para poner a su cuidado hombre en guardia, como en realidad lo ha hecho. Si el señor Weiss es realmente un criminal, ha administrado mal sus asuntos y aparentemente piensa que es un criminal,
Sospecho mucho de él, pero me gustaría hacerle una o dos preguntas sobre él. Dice que hablaba con acento alemán. ¿Qué dominio del inglés tenía? ¿Era bueno su vocabulario? ¿Usaba algún modismo alemán? No, debo decir que su inglés era perfecto, y noté que sus frases estaban bastante bien escogidas, incluso para un inglés. ¿Le pareció maquillado de alguna manera? Disfrazado, quiero decir. No sabré decirlo. La luz era muy débil. ¿No pudo ver el color de sus ojos, por ejemplo? No, creo que eran grises, pero no podría estar seguro. Y en cuanto al cochero, llevaba peluca, dijo usted. ¿Pudo ver el color de sus ojos o alguna peculiaridad por la que pudo reconocerlo? Tenía una uña del pulgar malformada en su mano derecha. Eso es todo lo que puedo decir sobre él. ¿No le pareció que semejara a Weiss de ninguna manera en voz o rasgos? En absoluto. Y hablaba, como le dije, con un marcado acento escocés. La razón por la que pregunto es que si Weiss está tratando de envenenar a este hombre, es casi seguro que el cochero sea un cómplice y podría ser un pariente. Será mejor que lo examine de cerca si tiene otra oportunidad. Lo haré. Y eso me lleva de nuevo a la pregunta, ¿qué debo hacer? ¿Debo denunciar el caso a la policía? Me inclino a pensar que no. Apenas tiene suficientes hechos. Por supuesto, si el señor Weiss ha administrado veneno ilegal y maliciosamente, ha cometido un delito grave y está sujeto a 10 años de servidumbre penal, según las actas de consolidación de 1861. Pero no veo cómo podría jurar una información. No sabe que él administró el veneno, si es que el veneno realmente se administró, y no puede dar ningún nombre confiable ni ninguna dirección. Luego está la cuestión del sueño. Usted lo rechaza con fines médicos, pero no podría jurar en un tribunal de justicia que no se trata de un caso de enfermedad del sueño. No, admití, no podría. Entonces, creo que la policía se negaría a intervenir en el asunto y usted podría descubrir que había levantado un escándalo en la práctica del doctor Stilbury en vano. Así que cree que es mejor que no haga nada al respecto por el momento. Es, por supuesto, el deber de un médico ayudar a la justicia en cualquier forma posible, pero un médico no es un detective. No debe salirse de su camino para asumir funciones policíacas. Debe mantener sus ojos y oídos abiertos, aunque en general debe mantener su propio consejo. Es su deber tomar nota con mucho cuidado de cualquier cosa que le parezca probable que se relacione con asuntos legales importantes, investigaciones, pero es enfáticamente su negocio estar listo si se le solicita para ayudar a la justicia con información que su conocimiento especial y oportunidades le han hecho accesible. ¿Ve el significado de esto? Quiere decir que debo anotar todo lo que he visto y oído y no decir nada al respecto hasta que me pregunten. Sí, si no ocurre nada más, pero si le vuelven a llamar, creo que es su deber hacer más observaciones en vistas, si es necesario, a informar a la policía. Puede ser, por ejemplo, de vital importancia identificar la casa, y es su deber asegurar los medios para hacerlo. Pero, querido
Tornidique, repliqué, ya le he dicho cómo me llevaron a la casa. Ahora, ¿tendría usted la amabilidad de explicarme cómo un hombre encerrado en un carruaje tan a oscuras como el carbón va a identificar cualquier lugar al que pueda ser llevado? No me parece que el problema presente serias dificultades, respondió. No, dije yo, a mí me parece una imposibilidad bastante sólida, pero ¿qué sugiere? ¿Debo salir de la casa y huir calle arriba o hacer un agujero en la persiana del carruaje y asomarme? Tornidique sonrió con indulgencia. Los métodos propuestos por mi erudito amigo muestran cierta crudeza impropia del carácter de un hombre de ciencia, por no hablar de la desventaja de dejar que el enemigo entre en nuestros consejos. No, no, Jervis, podemos hacer algo mejor que eso. Discúlpeme un momento mientras voy al laboratorio. Se apresuró a marcharse al santuario de Polton, en el piso superior, dejándome especular sobre el método por el que proponía que un hombre pudiera, como diría Sam Weller, ver a través de un tramo de escaleras y una puerta, o lo que era igualmente opaco, las persianas de madera de un vagón cerrado. Ahora, dijo, cuando regresó un par de minutos más tarde con un pequeño cuaderno cubierto de papel en la mano, he puesto a Polton a trabajar en un pequeño aparato que creo resolverá nuestra dificultad y le mostrará cómo propongo que haga sus observaciones. En primer lugar, tenemos que disponer de páginas de este libro en columnas. Se sentó a la mesa y empezó metódicamente a ordenar las páginas en 3 columnas, 2 bastante estrechas y una ancha. El proceso duró algún tiempo, durante el cual me senté y observé con impaciente curiosidad los movimientos precisos y sin prisas del lápiz de Tornidique. Impaciente por oír la explicación prometida, estaba terminando la última página cuando se oyó un suave golpecito en la puerta y entró Polton con una sonrisa de satisfacción en su rostro seco y arisco y una pequeña tabla en la mano. «¿Si viera esto, señor?», preguntó. Mientras hablaba, le entregó la tablita a Tornidique, que la miró y me la pasó a mí. «Precisamente, Polton», respondió mi amigo. «¿Dónde la ha encontrado?» «De nada le sirve fingir que la ha hecho en 2 minutos y medio». Polton esbozó una de sus extrañas y arrugadas sonrisas, y comentando que no le había costado mucho hacerlo, se marchó muy satisfecho por el cumplido. «Es un viejo maravilloso, Jervis», observó Tornidique, cuando su factum se retiró. Asimiló la idea al instante y parece haber producido el artículo acabado por arte de magia, como los prestidigitadores hacen aparecer conejos y peceras de un momento a otro. Supongo que ya se ve cuál va a ser su modus operandi. Yo había sacado una pista del pequeño aparato, una placa de madera blanca de unos 20 centímetros por 5, en una de cuyas esquinas se había fijado con goma laca una brújula de bolsillo, pero no tenía muy claros los detalles del método. «Creo que puede leer una brújula con bastante rapidez», dijo Tornidique. «Por supuesto que sí. ¿No navegamos juntos en un yate cuando éramos estudiantes?»
Desde luego que sí, y volveremos a hacerlo antes de morir. Y ahora, en cuanto a su método para localizar esta casa, aquí tiene una lámpara de lectura de bolsillo que puede enganchar en el forro del carruaje. Este cuaderno puede fijarse al tablero con una cinta de goma india. Observe que el atento Polton ha pegado un trozo de hilo en el cristal de la brújula para que sirva de cabo. Así es como procederá. Tan pronto como esté encerrado en el vagón, encienda su lámpara. Mejor tenga un libro con usted por si se nota la luz. Saca su reloj y ponga la tabla sobre su rodilla, manteniendo su lado largo exactamente en línea con el eje del vagón. Luego anote en una columna estrecha de su cuaderno la hora, en la otra la dirección que indica la brújula y en la columna ancha cualquier dato, incluido el número de pasos que dé el caballo en un minuto. Así, tomó una hoja de papel suelta e hizo en ella una o dos anotaciones de muestra a lápiz así: 9:40, SE, salida de casa; 9:41, SO, granito; 9:43, SO, pavimento de madera, 104 cascos; 9:47, O, por ese cruce de granito Marcadán, y así sucesivamente. Anote cada cambio de dirección con la hora, y siempre que oiga o sienta algo al exterior, anótelo con la hora y la dirección, y no olvide anotar cualquier variación en el paso del caballo. Sigue el proceso perfectamente, pero cree que el método es lo bastante preciso como para fijar la posición de una casa. Recuerde que esto es solo una brújula de bolsillo sin cuadrante y saltará espantosamente, y el modo de estimar la distancia es muy aproximada. Todo eso es perfectamente cierto, respondió Thorndyke, pero usted pasa por alto ciertos hechos importantes. La guía que usted producirá puede ser comprobada por otros datos. La casa, por ejemplo, tiene un camino cubierto por el que podría identificarla si supiera aproximadamente dónde buscarla. Entonces, debe recordar que su carruaje no se desplaza por una llanura sin accidentes. Está pasando por calles que tienen una posición y dirección determinadas y que están representadas con precisión en el mapa de ordenación. Creo, Jervis, que a pesar de la aparente rudeza del método, si usted hace sus observaciones cuidadosamente, no tendremos ningún problema en reducir la investigación a un área bastante pequeña, si tenemos la oportunidad, quiero decir. Sí, si la tenemos. Dudo que el señor Weiss requiera mis servicios de nuevo, pero sinceramente espero que lo haga. Sería un deporte raro localizar su madriguera secreta, todo insospechado, pero ahora debo irme. Adiós entonces, dijo Thorndyke, deslizando un lápiz bien afilado a través de la goma elástica que fijaba el cuaderno al tablero. Hágame saber cómo progresa la aventura, si es que progresa, y recuerde que me quedo con su promesa de volver a verme muy pronto en cualquier caso. Me entregó la pizarra y la lámpara, y cuando las hube guardado en el bolsillo, nos dimos la mano y me marché a toda prisa, un poco inquieto por haber dejado mi cargo tanto tiempo. Bueno, aquí concluimos lo que es el capítulo 2. Estamos con el libro de El misterio de la residencia 31, New Inn. Nos vemos
en la siguiente. Hasta luego.